Buenos días a todos, gracias por la presentación y gracias a Edith por la oportunidad que nos brinda cada 2 años. Pues bien, como he comentado, el título de la ponencia que les voy a presentar es la búsqueda del pretratamiento más adecuado para los episodios de floraciones algales nocivas. El objeto de esta charla es dar a conocer un estudio que ha realizado GESE-INIMA, un estudio teórico en referencia a la tecnología existente como pretratamiento en desaladoras de agua de mar frente a estos episodios. Es un estudio que creemos necesario y que ha sido punto de partida para otros estudios dentro del departamento. Este estudio tiene 2 protagonistas, por un lado la tecnología, como les he dicho, y por otro lado las microalgas. No se puede determinar el pretratamiento que necesitamos en una desaladora si no se conoce en profundidad las especies de microalgas a las que nos enfrentamos. En base a esto, hemos estructurado la presentación de la siguiente manera. En primer lugar, veremos una pequeña introducción. A continuación, veremos las especies más habituales a las que nos podemos enfrentar. Veremos los impactos que producen en otras industrias de las que podemos aprender. Veremos también los mecanismos de control que se suelen aplicar o que se están estudiando y nos centraremos en los impactos de estas floraciones en la desalación. Veremos a grandes rasgos el estudio que se ha realizado y llegaremos a las conclusiones que se han obtenido. Pues bien, las floraciones algales son también conocidas como mareas rojas. Son discoloraciones del agua, visibles a simple vista, que se producen en el agua de mar y que pueden alcanzar concentraciones de 1 millón de células por mililitro. El término de mareas rojas, como normalmente es conocido, puede llevar a error, ya que estas pueden ser, como ven en las fotos, verdes, rojas, amarillas, y todas ellas se pueden clasificar en 3 grandes grupos: tóxicas, nocivas e inocuas, y en desalación nos pueden afectar cualquiera de ellas. Vamos a ver una por una. Las tóxicas son aquellas en las que los microorganismos que las producen son portadores de toxinas. Estas toxinas pueden llegar a los niveles superiores de la cadena trófica debido a que, por ejemplo, los moluscos bivalvos actúan como bioacumuladores, filtradores, y actúan como vectores, transmitiéndolo hasta llegar hasta los humanos. Esto da lugar a importantes intoxicaciones, como son la paralizante, amnésica, neurotóxica, y en determinados países suponen un problema de salud pública. Otras son las del tipo nocivo. Estas floraciones son producidas por microalgas. En este caso no son portadores de toxina, pero presentan características que pueden modificar las condiciones físico-químicas del medio y producir importantes problemas. Por ejemplo, muchas de ellas presentan apéndices espinosos que lo que hacen es dañar las agallas de los peces, dando lugar a infecciones, y esto al final produce problemas en la industria pesquera muy importantes. Otras, y que creemos que son de suma importancia para la desalación, son las que producen sustancias mucilaginosas. Son sustancias procedentes de su metabolismo celular, de la necrosis, y que hacen que el agua de mar se vuelva viscosa. Esto hace que se modifiquen las condiciones del medio y que, debido incluso al movimiento, a las corrientes, a las olas, se producen espumas en el mar, y como ven en las fotos no es un problema menor. Otras dentro de las nocivas son aquellas que no tienen ninguna característica importante, pero que pueden llegar a densidades sumamente importantes, de tal manera que condicionan el medio, alcanzándose pHs diferentes a los que están acostumbrados los microorganismos, o incluso produciendo una reducción del oxígeno que da lugar a zonas anóxicas importantes. Y finalmente las inocuas. Estas no son portadores de toxinas, no presentan características que supongan un peligro a los microorganismos o a otros organismos de la zona, pero que sí pueden alcanzar densidades y decolorar el agua de mar de tal manera que pueden afectar al turismo. Pues bien, visto esto, vamos a ver cuáles son las especies más habituales a las que nos podemos enfrentar. Cabe recordar que las algas son organismos oportunistas.
Ellos están en las capas superiores del mar y están esperando las condiciones más adecuadas para florecer. Cuando estas son alcanzadas, se pueden llegar a producir estos blooms de los que hemos hablado. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar un bloom? Pues bien, pueden ser procesos naturales o la actividad humana. Procesos naturales les influyen cantidad de factores. Por ejemplo, la radiación solar, la temperatura, la carga de nutrientes, corrientes, salinidad y fenómenos naturales. Y en cuanto a la actividad humana, pues la descarga de ríos, el tema de la escorrentía del tratado de desechos de ganado, también son muchos factores. Cualquier episodio que es de mareas rojas, de floraciones algales, no solo se da con un tipo de microalga. Normalmente hay una principal y luego hay otras de su misma especie o de especies diferentes, pero siempre existe una principal. Y la duración de estos episodios puede ser de unos días o incluso de semanas. Lo bueno es que a la hora de enfrentarnos a ellas suelen estar siempre dentro de 3 grupos, que son los que aparecen en la diapositiva: las diatomeas, los dinoflagelados y las cianobacterias, siendo los dinoflagelados los que los solemos encontrar la mayor parte de las veces en las desaladoras. Es importante, aunque no ven nada, que en otras industrias, además de por el nombre, estas microalgas se clasifican también por el tipo de intoxicación que producen. Por ejemplo, en la zona de Chile es importante, puesto que es un problema, como hemos dicho, de salud pública. ¿Cuáles son los impactos que se producen en estas industrias? En primer lugar, parece que en los últimos años se habla más de mareas rojas, parece que el número de zonas afectadas ha aumentado y es un crecimiento aparente. Realmente lo que pasa es que en la actualidad hay mayores medios para llevar a cabo estos registros, existe un mayor número de observadores de este tipo de problemas, lo cual no significa que hace 30 años no pasara nada, sino que simplemente no se registraba. Las áreas de impacto de estos fenómenos, la principal, y como ya hemos dicho, es la industria pesquera, debido a la contaminación de los peces y mariscos. Luego se producen, como hemos dicho, las zonas de anoxia, que afecta a las especies bentónicas de ese área, y todo ello al final afecta a lo que es el consumo y al turismo, y por lo tanto a la economía de esa zona. Y en los últimos años, y es lo que a nosotros nos afecta, a una nueva industria, la industria de la desalación. ¿Cuáles son los mecanismos de control que las otras industrias están intentando desarrollar o han desarrollado para enfrentarse a este fenómeno? Pues hay 3 tipos de controles directos: el control biológico, el control físico y el control químico. El control biológico es aquel que usa otro tipo de sistemas ciliados, microorganismos, que lo que hacen es alimentarse, pudren, infectan las especies de microalgas y de esta manera hacer disminuir su densidad. ¿Qué pasa con estos sistemas? Que al final son complicados de mantener, puesto que se necesitan criaderos y no están teniendo mucho éxito. Por otro lado está el control físico. El control físico es la eliminación de las células, como su nombre indica, de manera física, por medio de filtración, destrucción, un cribado, lo cual también es complicado, puesto que las superficies que están afectadas son muy amplias y en la actualidad tampoco está teniendo éxito. Y finalmente el control químico. Lo que se trata es utilizar una serie de productos que maten o que disminuyan la densidad de estas microalgas. Estos productos son muy variados y el problema que tienen es que son muy generalistas. Matan a las microalgas, pero matan también a todo lo que se encuentra. Entonces, es lo que está desarrollándose en estos momentos. Dentro del control químico, cabe destacar el uso de arcillas, sobre todo en la zona de Corea. Estas arcillas floculantes lo que hacen es capturar las partículas del agua con lo que llevan, en este caso las microalgas, y los sedimentan en el fondo del mar. ¿Cuál es el problema que están encontrándose? Que no se conocen las consecuencias que puede llegar a tener a largo plazo. Pues bien, viendo un resumen un poco de la problemática y de lo que se utiliza en otras industrias, vamos a centrarnos en lo que es la problemática dentro de la desalación. Lo primero que queremos indicar es que los datos existentes del tema de la desalación y las mareas rojas son muy escasos. Apenas existen publicaciones y eso sí, en los últimos años
parece que todos nos estamos poniendo a ellos, incluso está habiendo congresos internacionales sobre este tema. Pero podemos resumir los impactos que nos encontramos en las desaladoras en tres partes. En primer lugar, las altas concentraciones de microalgas pueden provocar un bloqueo de los sistemas de pretratamiento e incluso llegar a las membranas. El segundo impacto es que al consumirse el oxígeno, al provocar zonas de anoxia, proliferan las bacterias del tipo anóxico que dan lugar, por ejemplo, a sulfuro de hidrógeno y modifican las condiciones de olor y sabor del agua, que nos puede llegar también a las desaladoras. Y el último impacto, y el que creemos más importante, es que las microalgas que producen el mucílago, esta sustancia que hemos dicho que es pegajosa, se puede quedar adherida no solo a los sistemas de pretratamiento y a las membranas. Y tampoco se sabe si las limpiezas químicas van a ser efectivas en contra de esta sustancia. Y otro de los problemas a los que hay que enfrentarse es que estos niveles de mucílago no están relacionados ni con el conteo de algas ni con el conteo de clorofila, como normalmente se miden estos fenómenos, de tal manera que no es posible predecir el ensuciamiento. De esta forma, el estudio que hemos realizado, aparte de un estudio de las especies de microalgas a las que nos podemos enfrentar, hemos hecho un barrido de la tecnología existente, la tecnología que normalmente se suele aplicar como pretratamiento en las desaladoras de agua de mar. Es un estudio teórico, pero basado en datos prácticos, en ofertas que se han solicitado a diferentes suministradores. Lo que hemos hecho es tomar dos localizaciones, Chile y el Golfo Pérsico. Son dos zonas en las que la industria de la desalación es muy fuerte y aparte sufren los fenómenos de mareas rojas. En estas dos ubicaciones, a través de la bibliografía y los registros existentes, hemos visto cuáles son las dos especies más habituales en estas floraciones. Así, por ejemplo, en la zona de Chile hemos cogido el Chlorocentrum lima y el Alexandriona catanela, y en la zona del Golfo Pérsico el Coclodidium polycricoides y la Noctiluca. Además, en cada uno de ellos hemos estudiado dos capacidades de planta, para 30.000 y 100.000 metros cúbicos día. El objetivo es ver cómo se puede ver afectado por la capacidad de planta, el escalado. De esta forma, y para cada una de las ubicaciones, hemos establecido una línea de tratamiento, con diferentes pretratamientos en contra de este fenómeno. Por un lado, hemos estudiado la línea de tratamiento convencional con pretratamiento a través de DAF más ultrafiltración, otra línea de tratamiento de DAF más filtración sobre el lecho de arena doble y otro sistema de tratamiento con un sistema de filtración de lecho profundo y lavado en continuo. En el caso del Golfo Pérsico establecemos las mismas líneas de tratamiento y aquí vemos lo que hemos hablado antes, la importancia de conocer bien las especies de microalgas a las que nos enfrentamos. En este caso, y como hemos dicho, una de las especies que se suelen dar en esta ubicación es la Noctiluca. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con ella? Es que puede alcanzar tamaños de en torno a 2.000 micras, mientras que el resto suelen estar en torno a 50. ¿Cuál es el problema? Que se pueden alcanzar concentraciones elevadísimas que provocarían la obstrucción tanto de los sistemas DAF como los sistemas de filtración en el lecho profundo. Esto nos hace que, además de estos sistemas, tengamos que poner un sistema de desbaste previo. En este caso hemos puesto los filtros de discos. Y de esta forma llegamos a las conclusiones del trabajo y lo que hemos, desde el punto de vista económico, que al final es lo que nos importa en los proyectos en muchas ocasiones, tanto en términos de CAPES como de OPES, los sistemas de filtración en lecho profundo son los más económicos en todos los casos. En los 28 casos que hemos estudiado, estos son los resultados, pero sin embargo, desde el punto de vista técnico, hay que valorar cuál nos podría interesar en cada caso. Los sistemas DAF tienen la ventaja de que son sistemas ampliamente utilizados y se dispone de amplia experiencia, tanto en desalación como incluso en depuración, y se están utilizando como pretratamiento en mareas rojas. Además, una de las características es que pueden abordar
grandes caudales y grandes concentraciones, y la desventaja es que se requieren amplias superficies. Y además del tema de microalgas, pueden eliminar como son aceites, grasas, etc. Como ventajas de los sistemas de filtración de lecho profundo es el término de consumo energético. El consumo energético es muy escaso y además el consumo de reactivos también lo es, lo que supondría una ventaja frente a los sistemas DAF. Y si ya, dependiendo de la superficie que tengamos en la oferta o en la planta, podríamos decantarnos por un sistema u otro. De esta forma, las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Y lo más importante es que es necesario conocer la especie de microalga a la que nos enfrentamos. Como hemos dicho, no es posible determinar el pretratamiento si no lo conocemos a priori. Por otro lado, creemos que lo que hemos denominado el mucílago es lo más preocupante ahora en el sistema de desalación a la hora de enfrentarnos en estos episodios, puesto que no se puede predecir, como hemos visto. Todos los sistemas que hemos utilizado, tanto los sistemas DAF como los sistemas de filtración del lecho profundo, técnicamente son factibles en contra de las mareas rojas, pero creemos que es necesario un estudio en cada caso. Según el proyecto, es necesario hacer un pilotaje para ver cuál podría llegar a funcionar mejor en cada caso. En temas económicos, los más favorables, como hemos visto, son los sistemas de filtración del lecho profundo, pero hay que valorarlo también técnicamente. Y finalmente, y ya que estamos aquí, volver a decir que la información que hay es muy escasa y que tenemos que publicar las experiencias que tengamos en las plantas, sean buenas o malas, porque si no, nunca vamos a mejorar nuestros tratamientos y, en definitiva, nuestras plantas. Y ya para finalizar, decir que este estudio, como hemos dicho, es un estudio que se ha utilizado como punto de partida para un proyecto de I+D para la convocatoria de grants del CDT. Y nada más, muchas gracias.